Hola chicos, buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien, que hayan disfrutado esta semana. Bueno, ¿se acuerdan que desde la semana pasada nosotros vinimos trabajando todo lo que tiene que ver con el proceso de la relación de los Estados Unidos con Latinoamérica? Dentro de ese esquema de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, recuerden que les indiqué que todo termina en un contexto de imperialismo. Es ese esquema de dominio de otros pueblos a través de qué? A través de un componente económico, donde la dominación no se da como en la época del componente colonial, donde venían, nos esclavizaban, esclavizaron a nuestros antepasados, sino que el componente, digamos que de invasión se da desde una óptica de ese monopolio del mercado, donde nos endeudan, donde nos obligan a un consumo, donde sus grandes empresas se anclan en nuestro territorio y así obtienen unos beneficios ellos. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada, cuando nosotros hablábamos de este esquema de lo que tiene que ver con la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, ese esquema de imperialismo, digamos que se da desde un contexto donde se da una dominación militar, donde se da una dominación económica, obligado hay un monopolio de mercado, porque para que haya precisamente esta escala de imperialismo tiene que haber un dominio del mercado por estos grandes imperios. Y otro de los grandes esquemas entonces está directamente relacionado con las deudas externas. Todo este esquema de lo que tiene que ver con la parte del imperialismo siempre se monta desde una misma óptica. ¿Cuál es esa óptica? El dominio de las multinacionales, el dominio de esas grandes empresas que dominan el mercado en todo el mundo, donde ellas han extendido todo lo que tiene que ver con su esquema económico, con su esquema de extracción, con su esquema de obtención de capitales, los han extendido hacia todos esos países donde ellos pueden obtener sus materias primas para poder crear, para poder manufacturar, para poder industrializar, y con esos mismos países de donde ellos extraen esos recursos, esas materias primas, entonces esos mismos países son los que se convierten en el mercado donde ellos venden ya esos productos procesados, manufacturados. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a mirar hoy cuál es la situación real que se da en Colombia como consecuencia del imperialismo y del dominio económico. ¿Que ejerce quiénes? Que ejercen estas multinacionales en nuestro territorio. Es decir, a lo que se le denomina imperialismo propiamente dicho. Donde cuando hablamos de este esquema del imperialismo, debemos tener una cosa clara, y es que la única finalidad que tienen estas empresas, ¿cuál es? Es la de explotar los recursos naturales para extraer las materias primas. Esas materias primas son las que van a producirles realmente las ganancias. ¿Por qué? Porque esas son las que se terminan convirtiendo en los productos que ellos venden por todo el mundo. Ahora, ustedes estarán diciendo, profesora, pero eso no es el problema, o sea, ¿cuál es el problema que una empresa venga, se lleve de aquí el carbón, que una empresa venga, se lleve de aquí el algodón y produzca? Si cuando lo hace nos da empleos y cuando no hace está trayéndonos dinero dentro de ese esquema. El problema es la estela de destrucción y de pobreza que dejan cuando hacen este tipo de contextos, este tipo de dominio. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, cuando estas multinacionales, vamos a colocar, por ejemplo, el caso de lo que nos pasa acá con los puertos de Ciénaga. Sí, listo, están los puertos dejan unas regalías, dentro de ese contexto trae alguna clase de beneficio porque varias personas laboran en él. Pero si ustedes colocan en una balanza beneficios versus perjuicios, terminan siendo más los perjuicios. ¿Por qué? Porque si bien entonces dejan unas ganancias, no
no es desconocimiento por parte de ustedes, puesto que ya yo se los he dicho otras veces. Infortunadamente, nosotros tenemos una clase dirigente en la cual esas ganancias no van a dar al beneficio del pueblo en contextos como una mejor educación, una mejor salud, unos mejores servicios, unas mejores viviendas, porque ese dinero de esas regalías en su mayoría termina en los bolsillos de quienes, de nuestra clase dirigente, por aquello de que el mayor cáncer que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad es la corrupción. Asimismo, entonces, cuando se da ese gran esquema de lo que tiene que ver con la parte de la destrucción, ¿qué termina ocasionando eso en nuestro país? Termina ocasionando que la brecha social cada vez sea más grande. ¿Cómo así, profe? Se preguntarán ustedes. Esa brecha social donde cada vez hay familias que son más pobres, hay familias que ni siquiera cuentan con agua para poder satisfacer sus necesidades en el hogar, mientras hay otras tantas familias que la desperdician. Entonces, esquemas como este, donde, profe, ¿y qué tiene que ver eso? Se preguntarán ustedes con el imperialismo. Mucho, porque acuérdense que le decía, este tipo de empresas llegan, se llevan nuestros recursos, vienen, dejan contaminación y nuestra clase dirigente no hace nada porque a ellos les conviene que esas empresas dejen las regalías acá dentro de nuestro país. Vamos a ver a continuación un video que se llama Colombia, la maldición del carbón. Es de un canal de noticias que se llama DW, para que ustedes puedan palpar más a fondo la realidad. Vamos a mirarlo desde el contexto de La Guajira, cómo el carbón ha ocasionado un gran inconveniente a La Guajira, a pesar de que le deja muchísimas regalías al país. Pero esas regalías que le deja al país y que le deja a el departamento no se ven reflejadas en las comunidades menos favorecidas. La colombiana Luz Ángela Uriana vive al lado de la mayor mina de carbón de América Latina. Mientras las multinacionales se benefician, el aire se contamina y los arroyos amenazan con secarse. Los indígenas wayú son los más afectados. Luz Ángela culpa de la enfermedad pulmonar de su hijo a la mina y exige a sus operadores que produzcan menos polvo de carbón. ¿Podrá ganar la batalla entre David y Goliat? Luz Ángela Uriana y su hijo de 12 años, Moisés, se dirigen a la farmacia. Por primera vez en muchos meses puede permitirse comprar medicamentos. ¿Ya te lo entregaron? No me lo entrega la PDP. Tengo que comprar al C. Es difícil encontrar los medicamentos de Moisés acá en Ato Nuevo, en Barranca. Siempre, o sea, porque son medicamentos especializados. En Valledupar y en Riguacha es que se cancelan. ¿Cuánto cuesta? Vale 11.000. Sí. Así todo a 93.500 pesos. 93. Al cambio son 28 euros, la mitad de lo que el esposo de Luz Ángela gana a la semana. Trabaja como taxista, pero no tiene muchos pedidos. Luz Ángela culpa de la enfermedad de Moisés a la mina, explotada por grandes consorcios con sedes en Australia, Sudáfrica y Europa. Muy lejos. Luz Ángela y su familia viven a tan solo 1,5 kilómetros de la mina. La joven de 30 años tiene 6 hijos. Moisés está enfermo desde que tenía 7 meses. En ese momento comenzó a toser sangre y padecía bronquitis crónica y alergias. El médico recomendó a la familia que se mudara.
Pero Luz Ángela no tiene suficiente dinero y tampoco quiere irse. Es una indígena wayú con fuertes raíces en esta región. Para ganarse un dinero extra, teje mochilas tradicionales indígenas. Este es color tierra. Este es color de los árboles, por ejemplo, las raíces y los tallos de cada árbol. Este verde es color de las hojas y de las ramas de los árboles. El rojo significa las frutas de los árboles. Por ejemplo, el cactus bota unas fruticas rojas que se comen. Ahora la mina El Cerrejón quiere ampliar su capacidad de extracción. Para Luz Ángela, una pesadilla. ¿Quién llegó? Ya llegaron. Yo lo que pido y lo que quiero es que por favor ese tajo no lo abran y que paren ese tajo. Yo tampoco voy a decirle a Cerrejón, bueno, llegan hasta aquí, hasta que llegaron, no trabajen más. Ojalá yo tuviera una varita mágica y decirle a ellos, paren y no se muevan más. Pero no puedo hacer eso. ¿Dónde iba? Por aquí. Luz Ángela demandó a la mina. Exige una reducción de las emisiones contaminantes. El juicio se prolongó durante un año. El veredicto: primero debe demostrarse que la enfermedad de Moisés ha sido causada por la mina, algo muy costoso. Ni el baño. Carmen, no lo cubre. Su montañita, ¿no? Jaime Puchaina, quien también pertenece a los indígenas wayú, lucha contra la mina con una abogada. Está preocupado por los arroyos de su zona. Y esto lo tenían, mejor dicho, como un potrero. Echan la puente. Arroyo La Puente. Y por ahí pasa. Por ese canalito de ahí. Ajá. Muestra a su abogada un arroyo seco. Es culpa de la mina El Cerrejón, dice. Desvía los arroyos cuando se halla carbón bajo ellos y consume mucha agua subterránea. ¿Y qué es lo que ¿Cierto? Porque Cerrejón dice que cuando se desvían arroyos no se secan. No se Y seca. este es un Este ejemplo. es el arroyo La Puente. Donde esto no era como así cuando él andaba en su propio cauce. Que él tenía sus árboles. Mira qué árboles hay aquí, aquí no hay nada. Catalina Caro está indignada. Se restringe completamente la autonomía alimentaria de las comunidades, porque sin agua no crecen los cultivos, sin agua no hay comida, y todas estas comunidades están en un serio, digamos, urgencia de hambre, de hambruna, porque no tienen con qué cultivar, ¿no? Ese es, diría que uno de los impactos ambientales. Hace 5 años que no llueve. En casa de Luz Ángela solo crecen cactus y plantas silvestres. Le gustaría tener frutas y verduras para sus hijos, una alimentación sana. Por ejemplo, estas matas porque son de aquí, son silvestres, pero por ejemplo, poner un mango en el patio de la casa es muy difícil porque no nace enseguida. En los últimos 2 años, más de 100 niños han muerto de desnutrición y sed en la región de La Guajira. El Cerrejón es el mayor consumidor de agua en La Guajira. La explotación del carbón genera polvo nocivo. Para mitigar los daños se echa agua. La mina consume 17 millones de litros de agua al día. Los periodistas visitan uno de los muchos pozos. El área de la mina es de casi 700 kilómetros cuadrados. El portavoz Carlos Franco procura que la empresa tenga buena prensa. Bueno, Cerrejón a La Guajira la beneficia en que genera empleos, son empleos dignos, bien remunerados, dinamiza la actividad económica, hace compras en la región y genera además impuestos y regalías
unas directas a la región, otras a nivel del país. Sabe acerca de la enfermedad de Moisés y de la demanda de Luz Ángela, pero minimiza los riesgos. Está muy bien que la gente tenga una preocupación sobre los efectos del polvillo, y Cerrejón también la tiene. Y nosotros en todos los casos estamos monitoreando diario para no exceder las normas que en Colombia regulan la dispersión del polvillo en el aire. En segundo lugar, en esa tutela que usted dice, en ningún momento las autoridades judiciales han establecido una relación entre la enfermedad del niño y la actividad de la mina. De hecho, el Cerrejón cumple por lo general con los límites colombianos de emisiones contaminantes. ¿Pero son estos suficientes? En cualquier caso, son mucho menos estrictos que los de la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Estas son las vías que llevan el carbón hacia las costas. Una vez allí, podrá ser transportado en barco hacia Europa. Los wayuu bloquean el paso desde hace días. Están muy enfadados. Mientras las multinacionales se lucran, ellos viven en la pobreza. Entonces, ¿cuáles coordinadores faltan? Seguridad alimentaria. ¿Quién maneja el tema de seguridad alimentaria? Es un tema muy importante. Pero los niños se están muriendo. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no ha buscado alternativas de soluciones que vayan a generar empleo para los wayuu aquí en el municipio, aquí en el departamento de la... Colgate 360. Reduce 99% más bacterias. La Guajira. Solo dejarán las vías cuando venga un representante del gobierno. Algunos soldados observan, pero no intervienen. La situación no debe escalar. Luz Ángela también participa en la protesta. Espera poder hablar con el representante del gobierno. Quiere conseguir que se encarguen estudios para demostrar que la enfermedad de Moisés viene de la mina. El gobierno tendría entonces que poner en marcha un plan de acción para reducir las emisiones contaminantes de la mina. Por fin, después de 5 días de bloqueo, llega el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia. Por favor. Se presenta cercano al pueblo y halaga a los wayuu, pero más allá de sus cálidas palabras, no tiene nada que ofrecer. Albania, el sur. Problemas de salud existen desde siempre, los de educación también. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo el esfuerzo inmenso que está haciendo el gobierno, y cuando digo inmenso es, nosotros tenemos los ojos volcados hacia La Guajira. Ustedes lograron finalmente que el país volcara los ojos hacia la comunidad wayuu y hacia La Guajira como una prioridad nacional. Muchas gracias. Los wayuu se dejan tranquilizar sin que haya una solución a la vista para el problema de la contaminación. Una farsa. Luz Ángela está furiosa. Si ellos como gobierno no han hecho nada por los niños, ¿en qué momento lo van a hacer? ¿En qué momento van a hablar por los niños? ¿En qué momento son prioridad? Acaba de decir que La Guajira ha sido prioridad. ¿En qué? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si seguimos pidiendo agua, seguimos pidiendo educación, seguimos pidiendo calidad de vida y ninguno se ha cumplido. Luz Ángela está decepcionada con el gobierno, pero seguirá luchando. Lo próximo será viajar a Europa. Con el apoyo de una organización benéfica, quiere explicar a los europeos cómo el carbón que les proporciona electricidad produce daños a su entorno. Ok, chicos, entonces, ¿qué podemos nosotros ver dentro de este esquema? Nosotros vamos a analizar ahora lo que acabamos de ver y vamos a crear esa comparación entre lo que
la situación que se palpa en este video, sí, listo, hay una empresa, hay una multinacional, está trayendo, entre comillas, empleo, pero ¿quiénes son los realmente beneficiados? ¿Será que el perjuicio que se le está ocasionando a la comunidad que queda alrededor de esa empresa, la comunidad lo está viendo reflejado en unos buenos sistemas de educación, en unos buenos sistemas de alimentación, en unos buenos sistemas de servicios públicos? Eso es lo primero que tenemos que mirar. Segundo, ¿quiénes son los realmente beneficiados? La clase dirigente de nuestro país que se nutre de esta parte económica o las multinacionales, o los dos. La clase dirigente de las multinacionales, ¿en perjuicio de quién? De la gente del pueblo, que es la que termina dándose. Quiero que analicen esa parte y ante todo vamos a responder estas preguntas que están acá. Ustedes van a comenzar a mirar y van a mirar dentro de la explicación que yo les di hoy, más lo que ustedes están viendo en ese video, más lo que les expliqué en la clase pasada, en la clase anterior, van a mirar cuál es la relación que hay entre el imperialismo y la pobreza de los países, o la pobreza de Colombia, para ser más exacto, para que no tengan que irse a todos los otros países y les ocasiona mucha dificultad. También van a responder quiénes son los más beneficiados con las multinacionales que existen en Colombia, el pueblo colombiano o los grandes capitalistas de Estados Unidos, de Europa, de Asia. ¿Qué opinan del mal uso que las multinacionales hacen de los recursos naturales? Si las multinacionales pagan grandes regalías, ¿por qué creen ustedes que el beneficio no llega al pueblo colombiano? ¿Dónde se está quedando esa plata? ¿Crees que a las multinacionales les importa generar empleo u obtener ganancia? ¿Qué es lo que les importa realmente? Y por último, ¿crees que el gobierno nacional y sus dirigentes están a favor del pueblo o a favor de las grandes empresas de los otros países? Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho.